Muy bien, nos vamos a Costa Rica al encuentro de Brian Acuña. ¿Cómo estás, Brian? Bienvenido al Coffee Break. Hola Dani, hola oyentes de Radio High. Un gusto, un día típico, pero las circunstancias nos obligaron a tener que hacerlo viernes y no lunes. Bien, estamos listos para escucharte. Sí, bueno, esta semana quiero hablar un poco sobre la operación que lanzó Israel contra objetivos en Qatar, los cuales pues han llevado a una serie de análisis y de críticas, comenzando con la idea o la noción de que lo que se dio fue una violación, digamos, la territorialidad de Qatar, lo cual, pues obviamente si lo vemos de una manera muy simplista, pues fue así, ¿verdad? Israel golpea dentro de Qatar, obviamente con el apoyo, con la venia de Estados Unidos y eventualmente también con la advertencia a Qatar para que no se diera demasiados daños, pero hay varios aspectos que plantear. En primer lugar, que hasta el momento el recuento de daños solamente señalan a miembros de medio rango o de rango bajo entre los objetivos, lo cual no se logró, o por lo menos hasta el momento no se ha logrado determinar si se logró el objetivo primario, que era decapitar la cúpula política que funcionaba en el exterior. ¿Por qué es importante esta operación de decapitación de la cúpula a nivel exterior? Porque la cúpula es la que toma, junto con el comité digamos, religioso de Hamas, ellos toman todas las decisiones políticas y demás, todo el Consejo de la Sura toman decisiones políticas y religiosas para ver cómo operativamente van a funcionar los brazos armados. Si se lograba, digamos, decapitar, en este caso, al liderazgo, principalmente Khaled Meshal y todos los otros que están implicados, incluso con el 7 de octubre, de una manera ideológica, se iba a lograr, digamos, generar una ruptura a lo interno de las facciones militares que, al no haber un liderazgo claro al cual seguir, podría generar un choque entre ellos directamente y lograr romperlos desde adentro. ¿Cuál es el problema principal? Bueno, en estos momentos no se ha logrado confirmar de que se haya dado estas bajas realmente de los liderazgos de Hamas, y por el otro lado, los alcances. Si eventualmente desaparecen por varias semanas, Israel tiene ahí una puerta de acción para golpear operativamente a Hamas antes de la gran operación que se tiene planteada para el 7 de octubre, que yo sigo con mis dudas en este caso con respecto a la operación, pero ya ahora no desde si la operación se tiene que dar, sino que siento que la operación parece que se está adelantando, aunque no se ha dicho oficialmente. Muchas de las acciones que Israel ha estado ejecutando, incluyendo el derribo de edificios altos que pueden ser bocas de ingreso a túneles importantes, se están dando con anticipación. Entonces, me hace prever de que la operación está, digamos, en estos momentos en ejecución, pero no se ha dado de una manera declarada ni de una manera masiva. Señalar de nuevo, ¿verdad?, que lo que sí generó por todas partes fue una indignación por parte de la operación que Israel lanza contra Qatar, incluyendo obviamente una protesta por parte del propio gobierno qatarí, que ya sería el segundo ataque que recibe en menos de un año en su territorio, ¿verdad? El primero fue por parte de Irán y ahora Israel. Los dos le han tirado fuertemente. Igual han sido, digamos, ataques muy precisos o muy específicos en ambos casos. El caso de Irán contra Qatar fue simplemente como de advertencia, ¿verdad? Como para no decir que no hicieron nada. Y en el caso de Israel fue demasiado preciso el lugar en el que se golpeó, tanto así de que incluso se habla de que el edificio estaba cerca de otras sedes diplomáticas, incluso de escuelas y demás, y lo único que se afectó fue el edificio en el que se encontraban los miembros de Hamas. No sé si quieres hacer algún comentario de esta primera parte. Sí, en realidad varias, si no son comentarios, son preguntas. Una, bien vos decías que lo más probable es que Israel haya avisado, no han pedido permiso a lo mejor, pero avisado a Estados Unidos. Yo casi te diría pedido permiso también, pero probablemente Estados Unidos le haya avisado a Qatar. Esto es lógico y tendría cierta lógica porque, por ejemplo, no hubo ningún intento de derribo de las aeronaves israelíes, siendo que estaban ingresando o dando vuelta por espacios aéreos que a cualquier país le hubiesen llamado la atención. Ahora,
¿No puede ser esa una de las razones por las cuales la cúpula de Hamás no estaba ya en esa casa? Digo, a lo mejor esa advertencia también posibilitó evacuar a los más altos líderes de Hamás. Yo tengo esa teoría, en realidad. Tengo la teoría de que, como se advirtió, o sea, el aviso tuvo que haberse dado con muy poco, si es, para que se pudiese lograr objetivamente la operación, el aviso se tuvo que haber dado con muy poco tiempo de anticipo. ¿Cuál es el problema principal? Uno, que posiblemente junto con los negociadores de la cúpula de Hamas, también hubiesen negociadores del gobierno de Qatar. Entonces, evidentemente, no van a querer sacrificar a los negociadores cataríes porque ahí entraríamos en otro tipo de enfrentamiento diplomático. Y dos, que posiblemente el aviso se haya dado con tanta anticipación que les dio, o por lo menos a la cúpula le dio la oportunidad de salir, porque también queda muy en gris qué tanto se advirtió, porque si se hubiera advertido con mucho tiempo, ni siquiera los 5 que murieron, ¿verdad?, habrían fallecido. En la teoría, no debió haber muerto ninguno, ¿verdad?, si se diera de esa manera, pero posiblemente la filtración de lo que pasó se dio con el tiempo prudencial para solamente poder sacar a los de la cúpula, porque incluso se habla de que en el salón en el que estaban, que fue uno de los golpes precisos que se dio, acababan de abandonar la sala en el momento en el que se dio el ataque por parte de Israel. Entonces, yo podría creer que de alguna manera al advertirle a Qatar, automáticamente también le advirtieron a Hamas. Y esto me lleva a otro punto que es muy importante, y es este doble rasero de la figura de Qatar dentro de toda la situación del conflicto entre Israel y Hamas. En primer lugar, porque Qatar, si bien se muestra como un país que promueve la diplomacia desde muchas esferas, es un país que alberga grupos terroristas o cúpulas políticas de grupos terroristas. Y financia, alberga y financia. Y los financia además, exacto. Sí, sí. Recordemos que en Qatar fue donde se dio toda la negociación entre Estados Unidos y el Talibán para la salida de Estados Unidos de territorio afgano, y que fue directamente porque la cúpula se encontraba en Doha. O sea, es que se ha convertido en el paraíso de los islamistas de muchas partes del mundo, lo cual también es medio contradictorio, porque si el Talibán siempre argumenta de un tema de pobreza y de un tema de dignidad, no sé qué, pues viviendo en Doha se demuestra todo lo contrario. Y son obviamente los que han albergado desde, si mal no recuerdo, 2012, albergan a Hamas en Doha, desde que técnicamente Siria los echó a patadas por el hecho de que tomaron una posición muy anti-gobierno de Bashar al-Assad. Viven en Doha, viven de la opulencia catarí, en hoteles de lujo, cosas que la mayor parte de la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, no se lo pueden dar. Entonces, Qatar tiene como este doble rasero que es altamente criticable, pero que muy pocos se atreven a decirlo de una manera tan abierta y que no es insistente. Es decir, habrá gente que critique este doble rasero, pero hay muy poca gente que repita constantemente este argumento de que Qatar es un actor beligerante en toda esta situación. Beligerante no directamente de que estén involucrados en acciones militares, pero las promueven y las patrocinan, y por lo tanto es un actor beligerante. Y tiene una beligerancia por medio de diplomacia de comunicaciones a través de Al Jazeera, que se ha transformado en un referente a nivel internacional de información del Medio Oriente, que se ha convertido también en una herramienta de propaganda terrible, no solo para el mundo occidental y para Israel, sino también para el mismo mundo árabe musulmán, y que de alguna manera lo hemos validado en todas partes, incluyendo su canal SOF, que es AJ Plus, ¿verdad?, que incluso tiene versiones en español con españoles y argentinos que hacen una serie de documentales súper progresivos de cosas que en Qatar realmente no existen. Bueno, hay varios dobles raseros. El primero sería el que vos dijiste. El segundo es que es la sede de la base militar más grande en Medio Oriente de Estados Unidos. O sea que Estados Unidos acepta convivir en el mismo territorio y los terroristas aceptan convivir en el mismo territorio con Estados Unidos cuando son, entre comillas, enemigos declarados. Y el otro doble rasero viene por el otro negociador, que es Egipto, que por un lado tiene un acuerdo de paz con Israel, pero sin Egipto
jamás no hubiese tenido nunca la posibilidad de construir sus túneles, armar sus misiles y tener entrenamiento militar, entrar y salir de Gaza. Porque si todos se quejan del bloqueo israelí, hay que entender que muy a pesar de cualquier bloqueo, en Gaza se entra y se sale por Egipto, salvo las personas que Egipto no quiere recibir. Sí, y que bueno, en el caso egipcio, ya que lo mencionas, por muchos años y sobre todo, digamos, en algún momento en la transición entre Mubarak y la llegada en este caso de Al-Sisi, ¿verdad? Y en ese interín que estuvo Mursi, ¿verdad? Que era de los hermanos musulmanes, no solamente se permitió el tema de los túneles, sino que incluso se cobraba dinero por los túneles que conectaban con las zonas egipcias, ¿verdad? Que metían cualquier tipo de productos. Es decir, gran parte de la carga de todo lo que se logró impulsar a manera armamentista jamás a lo largo de los últimos años fue durante el periodo de Mursi. O sea, fue hasta la llegada de Al-Sisi que de alguna manera se medio controló, pero que ha sido también un poco flojo porque de caso contrario, no habrían blindado la frontera como la han blindado hasta este momento, porque saben y temen de que eventualmente un estallido importante pueda empujar a un montón de palestinos hacia las zonas egipcias. Y dos, tampoco ha sido, digamos, el interés de Al-Sisi, ¿verdad?, de lograr mantener un control demasiado fuerte sobre la frontera cercana con Gaza. Bueno, y esto tiene una lógica importante. Bueno, en primer lugar, porque técnicamente la frontera con Gaza es una frontera muerta, salvo conexiones con algunos grupos de beduinos y salvo algunas movilizaciones temporales, es una frontera técnicamente muerta. Y lo segundo, pues tiene que ver evidentemente con la situación del mismo acuerdo con Israel que impide de que haya cierta movilización hasta ciertas esferas. Pero definitivamente los dos interlocutores que tenemos, que es para lo que alcanzó, porque en realidad el presupuesto no dio para nada más, son dos que tienen un doble rasero con Israel, no desde ahora, sino desde siempre han mantenido ese doble rasero y que pueden criticar de que las acciones de Israel, y yo incluso, digamos, puedo decir que las acciones de Israel fueron contrarias al derecho internacional, sin ninguna duda, desde la perspectiva, ¿cómo puedo decirlo? Desde la perspectiva material, es decir, si lo vemos como está escrito en el papel, fue una violación al derecho internacional, porque así fue. Pero si lo vemos desde una perspectiva de la lógica de los conflictos en la actualidad, hay que entenderlo de dos formas. Primero, estamos hablando de una dinámica con una organización que no es un Estado, que es un grupo terrorista, que es considerado un grupo terrorista por diferentes países del mundo. Segundo, que estamos en medio de una situación de conflicto híbrido, de conflicto irregular, que hace que las normas sean completamente violentadas por todas las partes existentes, ni para bien ni para mal, aunque existen las normas, desgraciadamente es muy difícil de cumplirlas cuando no hay garantías para el cumplimiento. Y en tercer lugar, que estamos también delante de una situación en la cual un país que no debería de albergar este tipo de organizaciones que son consideradas terroristas, que es aliado incluso del mismo mundo occidental que considera estas organizaciones como terroristas, no solamente los alberga, sino que les da condiciones de ciudadanos de primera línea. Entonces tenemos un montón de contradicciones en todo esto, que lo menos grave que ha pasado es el bombardeo de Israel contra la sede de Hamas. Sí, y hay que decir que cuando Estados Unidos tuvo que ir a buscar a Osama Bin Laden, lo eliminó en Pakistán, no le preguntó a Pakistán qué opinaba sobre este tema, que cuando... Y cuando Estados Unidos asesinó a Soleimani, tampoco le preguntó a Irak. O sea, por supuesto, y Francia nunca le preguntó a Mali cuando fue a matar terroristas en Mali, y casi podríamos seguir una lista. Tampoco nadie le dio permiso a los ingleses para venir a hacer una guerra en un territorio como las Malvinas. Digo, vamos a empezar a aplicar las reglas. En realidad la guerra no debiera existir, pero para eso no debieran existir ni los terroristas ni los dictadores. Y voy a decir algo que probablemente es demasiado abarcativo, pero si algo sobra en el mundo musulmán son terroristas y dictadores. Y en algunas ocasiones juegan el doble rol. Y sí. Bueno, te dejo para otro momento más preguntas, pero no te quiero molestar más. Pero la verdad es que de todo esto que nos contaste, una primera evaluación seguramente para hacer más adelante será ¿y qué de todo esto puede ayudar o no al final de la guerra en Gaza?
a la vuelta de los secuestrados, al retiro o al exilio de los líderes de Hamas de Gaza. Digo, está todo bien, entiendo lo que vos planteabas, decapitar la cúpula política de Hamas hubiese provocado un quiebre, pero nunca sé si ese quiebre finalmente conduce a la paz o ese quiebre conduce al caos, a más guerra y a más muerte. Sí, en ese sentido, pues evidentemente queda un incierto que es qué va a pasar ahora, ¿verdad? Por eso te dejo el análisis porque aparte en esta semana... El tema de los rehenes. Claro, eso está allí, vos decías, la guerra se está adelantando. Pero bueno, la guerra está adelantando y todavía se supone que quedan 20 personas con vida y otras 30 o 28 sin vida, a las cuales Israel tiene por una cuestión interna, digo yo. Ni siquiera es un tema de números, porque si lo pones en términos fríos y de números, han muerto muchos más soldados tratando de que se vaya Hamas y de que vuelvan los secuestrados que secuestrados mismos. Pero acá estamos hablando de un trauma nacional que de alguna manera Hamas sabe que le inflige a Israel y que a mi entender es la razón por la cual nunca van a devolver todos los secuestrados, salvo que ellos puedan mostrar una carta de victoria y no de rendición. Así es, completamente. Lo dejamos para la semana que viene o para todas las semanas que sigan porque nos vamos a volver a encontrar. Te mando un abrazo, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y que estén todos muy bien. Gracias. 12:34, nos vamos a la última pausa.